Este es el primer video de muchos en donde te hablo y resumo sobre todo lo sucedido en cada temporada de distintas series animadas. Esta clase de videos tiene como fin mostrarte lo más relevante que ha ido sucediendo en cada temporada como irás viendo, así que si te gusta esta clase de videos, déjame un like y en los comentarios sugerencias para próximos videos. Ahora dejando de lado esto, en este video te hablaré específicamente de la primera temporada del anime llamado Inuyasha, estrenado en el año 2000 y siendo recordado por muchos como parte de su infancia, al momento de su emisión, pero sin más, comenzamos. El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal en donde Comenzando la serie, en su primer capítulo, podemos ver a Inuyasha escapando con lo que resulta ser la perla de Shikon, pero antes de que logre escapar completamente de la aldea, es detenido por una flecha que atraviesa su cuerpo y lo deja inmóvil en un árbol. Quien lanzó esa flecha es la sacerdotisa de la aldea, la señorita Kikyo, quien muere instantes después de sellar en ese árbol a Inuyasha, gracias a una grave herida que tiene en el hombro. Luego es incinerada, y junto con ella la tan preciada perla de Shikon. 50 años después, una chica llamada Ome, quien acaba de cumplir los 15 años, cuando se encontraba cerca de un pozo antiguo que está en la propiedad de su familia, un ser maligno la toma del cuerpo y se la lleva a través del pozo. Cuando van cayendo, ella le quiere arrebatar la perla, lo cual a Ome desconoce completamente. Cuando llega al mundo antiguo, es primero atacada y luego ayudada por los aldeanos. Después, cuando es atacada otra vez por la mujer 100 pies, libera a Inuyasha, un hombre mitad bestia, quitándole la flecha y obligándolo indirectamente a pelear. En medio de la pelea, la mujer 100 pies ataca a Ome sacando de su interior la famosa perla de Shikon, lo cual usa para hacerse más fuerte, pero luego es derrotada por Inuyasha. A principios él creía que era Kikyo, pero no, ya que Aome resultó ser la reencarnación de Kikyo. Cuando Inuyasha quiere quitarle la perla, la anciana Kaede, que es la hermana menor de Kikyo y actual sacerdotisa de la aldea, ayuda a Aome a ponerle un conjuro a Inuyasha, haciéndolo que caiga al suelo cada vez que ella dice abajo. Más tarde, cuando Aome sale a dar una vuelta, es atrapada por los soldados de un hombre muerto controlado por un cuervo que anda en busca de la perla. Inuyasha llega a salvarla, sin embargo, el cuervo escapa con la perla, lo cual hace que lo persigan y después de unas dificultades, Aome le lanza una flecha, haciendo que accidentalmente le dé a la perla y haga que ésta se rompa en una gran cantidad de fragmentos que se esparcen por toda la región. Luego de eso, deciden salir en busca de los fragmentos. Sin embargo, un monstruo en forma de mujer llamada Yura los ataca manipulando cabellos. Aome cae al pozo gracias a Yura y regresa a su mundo, en donde es recibida por su familia, pero se pregunta qué es lo que sucederá en ese mundo, mientras que Inuyasha pelea con esa mujer para que no reúna los fragmentos como ellos lo tenían planificado hacer. Luego, él al comprender que Aome es la única que puede ver los fragmentos, va en busca de ella a través del pozo y la regresa al mundo antiguo para que le ayude a derrotar a este monstruo. Destruyendo un cráneo especial, fuente de su poder, logran derrotarla. Y Aome decide quedarse a ayudarlo a reunir los fragmentos de la perla. Esto para que monstruos no los tomen y se vuelvan más fuertes. ¡Un momento! ¡Te salvé la vida! Ay, oye, si te duele, dilo, no te quedes callado. pues lo estoy haciendo. Más adelante se nos muestra al hermano de Inuyasha, Sesshomaru, que anda en busca de la tumba de su padre. Al saber que Inuyasha sabe dónde se encuentra, va en busca de él. Usando una mujer del limbo, la hace ver como su madre, quien también era humana, para atraerlo y hacer que la salve. En ese momento, ella aparentando ser su madre, lo lleva a un lago en donde le saca información sobre dónde está la tumba de su padre. Él simplemente no lo sabe. Luego le saca una perla negra de un ojo y abre un portal a la tumba, que Sesshomaru tanto buscaba. Entra por él e Inuyasha lo sigue acompañado de Aome y el viejo Myoga, quien encuentran momentos antes de la aparición de su hermano. Ya dentro del portal llegan a la tumba del padre de Inuyasha, un enorme monstruo. Dentro de su cadáver se encuentra la espada llamada Colmillo de Acero, la cual Sesshomaru intenta sacar pero no puede siquiera tocarla. Más tarde llega Inuyasha, quien lo intenta también pero tampoco puede. Luego dentro de la pelea entre ambos, Aome sí consigue sacarla, esto porque la espada está hecha solo para ser tocada por humanos y no monstruos. Sesshomaru al ver esto mata a Aome, pero sobrevive, gracias al poder de la espada. Luego le da la espada a Inuyasha, con la que más tarde, Sesshomaru en su forma de monstruo pierde un brazo con la verdadera forma de la espada, la cual aparece cuando Inuyasha quiere defender a algún humano. Luego de derrotarlo, regresan a la aldea. En su búsqueda por los fragmentos se encuentran a Nobunaga, un joven que se dirigía a la casa de un terrateniente para salvar a una princesa que se encontraba ahí. El terrateniente resultó estar poseído por un espíritu, dándole la forma de un sapo, que secuestraba a mujeres y las encerraba en burbujas para luego comérselas. Después de pelear con él y salvar a la princesa, lo derrotan. Además recuperan un fragmento más de la perla, y Nobunaga, que estaba enamorado de la princesa, terminó siendo friccionado por ella, ya que ella decidió quedarse con el terrateniente después de haber sido liberado.
Después de eso, conocen a un pequeño niño zorro llamado Shippo, el cual roba el fragmento de la perla que tienen para vengar la muerte de su padre, que fue a manos de un par de hermanos relámpago. Cuando encuentra a uno de ellos, intenta enfrentarlo, pero no puede y huye. Sin embargo, Aome, que lo seguía para quitarle el fragmento, recibe parte del ataque que este lanza, dejándola inconsciente. Él se la lleva planeando comérsela. Luego, ya reunida con los dos hermanos que también tienen fragmentos, negocia su vida por los demás que supuestamente Inuyasha tiene. Al oír esto, ambos hermanos van a enfrentarlo para quitarle los fragmentos. Cuando lo encuentran yendo en busca de Aome, se dan cuenta que todo era mentira y lo enfrentan. Después de muchos problemas y casi morir todos, Inuyasha logra clavarle su espada a uno de ellos matándolo. El otro, llamado Hiren, le quita los fragmentos que llevaba consigo comiéndoselo y se vuelve más fuerte. Ataca a Inuyasha con un ataque eléctrico y este se defiende con la funda de la espada, que es capaz de soportar ataques eléctricos. Después de eso, recupera su espada y lo derrota, recuperando así más fragmentos de la perla. No puede ser. Más adelante, Aome regresa a su tiempo por unos días para seguir llevando sus estudios como una persona normal, pero al llegar aparece una máscara maldita que toma el cuerpo de personas para lograr llegar hasta donde se encuentran los fragmentos que Aome se trajo a su tiempo. Inuyasha, al pensar que Aome se encontraba en peligro, llega a su mundo y como él bien presentía, ella se encontraba en problemas, así que la ayuda a enfrentar a la máscara y la derrotan recuperando así los fragmentos que ésta había robado. Una cosa a resaltar sobre este capítulo es que aquí fue en donde Aome vio por primera vez a Inuyasha con otros ojos. Se comportó amablemente. No sé por qué, pero Inuyasha se ve atractivo. Pasado esto, vemos a Aome nuevamente en su mundo, en donde es llevada por su hermano Sota a ver a un amigo al hospital. Estando allí, ve nuevamente a una niña que había visto antes, que resulta ser la hermana del amigo de Sota, Mayu. Mayu es una niña que muere en un incendio creyendo que su madre la había abandonado. Es por eso que se volvió un espíritu maligno que atormenta a su hermano y que lo quiere matar. Realmente esta niña se encerró en el armario en donde murió por el incendio. Es por eso que su madre no la encontró, pero al no comprender esto es llevada al infierno, lugar al que Aome logra evitar que vaya, ayudándola a comprender lo sucedido. Cuando ella logra entenderlo, va con su madre a pedirle perdón y despedirse de ella, consiguiendo así el descanso eterno. Creo que es hora de que me marche. En este capítulo conocemos a un chico que está interesado en Aome en su tiempo, ya que al ir a la misma escuela, él decide invitarla a salir. Luego de eso, ella regresa al tiempo pasado en donde parte junto con Inuyasha y Shippo en busca de los demás fragmentos. Salvan a una chica que era atacada por un hombre araña, la llevan a un templo en donde deciden pasar la noche. En este capítulo también descubrimos que Inuyasha pierde sus poderes cuando es noche de luna nueva, y que al ser mitad humano, su cuerpo se convierte en uno de un humano completamente. El maestro del templo al que llegan resulta ser verdaderamente un hombre araña que anda en busca de robar los fragmentos que ellos llevan. Después de pelear por la noche, Inuyasha recupera sus poderes al amanecer y logra derrotar a este monstruo, y recuperando los fragmentos que se fusionaron entre sí creando una parte ya de la perla de Shikon. Es en ese capítulo también en donde comienza el shippeo entre Aome e Inuyasha, ya que este, al estar herido, se recuesta en las piernas de Aome, diciendo entre su delirio que esta huele muy bien, esto antes de continuar peleando. Aome, hueles bien. ¿Pero qué dices? Antes me replicabas que no soportabas mi olor, Inuyasha. Luego de todo esto, vemos a principios de un capítulo a una bruja que anda en busca de los restos de la hermana de la anciana Kaede, la sacerdotisa Kikyo, que lleva 50 años de haber muerto. Cuando esta encuentra la tumba, toma sus restos y se los lleva consigo. Inuyasha, al saber esto, sale junto con Aome, Shippo y la anciana Kaede en busca de esa bruja para recuperar sus restos. Mientras ellos van en camino, ella a base de sus restos y bastante barro, logra crear un cuerpo idéntico al de Kikyo. Sin embargo, al haber reencarnado en Aome, no posee ningún alma y no puede hacer nada. Pero cuando la bruja se da cuenta de que Aome tiene las almas que le pertenecen a Kikyo, distrae a Inuyasha y a la anciana Kaede y secuestra a Aome para quitarle sus almas, y mediante un conjuro que ella hace, lo consigue, resucitando así a la sacerdotisa Kikyo, que había muerto hace 50 años. Cuando Inuyasha la ve, no lo puede creer, ya que como se revela en dicho capítulo, Inuyasha y Kikyo se enamoraron cuando ella tenía en su poder la perla de Shikon, y este, al querer convertirse en humano para estar con Kikyo, le pide que con el poder de la perla lo ayudara a tomar la forma de un humano, esto en el pasado. Pero regresando a la actualidad, la resucitada Kikyo, al ver a Inuyasha, no piensa más que en matarlo, para vengar todo lo que había hecho, ya que como ella misma dice, él la traicionó engañándola con que quería convertirse en humano, solamente con la intención de robarle la perla, como se muestra en un recuerdo que ella tiene. Y después de una pelea en la que Kikyo se encuentra herida, varias almas que ella tenía regresan a Aome, recuperándose ella también. Cuando esto pasa, Kikyo intenta escapar, pero cuando llega a un acantilado, ella cae al vacío después de que Inuyasha intenta salvarle y convencerla de que devuelva las almas que le pertenecen a Aome. No lo hace y no se sabe qué sucedió con ella.
Después de eso, se muestra un recuerdo de Inuyasha en el que se ve claramente cómo fue Kikyo quien lo traicionó e intentó matar antes de querer convertirse en humano, así que hasta este momento no se sabe quién traicionó a quién. ¡Muere Inuyasha! Fue a mí al que me traicionaron. Pasado esto, Inuyasha, Shippo y Aome, al saber que una comadreja maligna tiene un fragmento de la perla, van en busca de ella para quitársela. Sin embargo, un monje muy peculiar llamado Miroku la derrota antes y le quita la perla. Más adelante encuentra a Aome bañándose en un río, en donde ve que tiene varios fragmentos, así que más adelante distrae a Inuyasha y se la lleva, quitándole los fragmentos y dejándola sin ellos. En ese momento, descubrimos que él también está reuniendo los fragmentos de la perla para lograr conseguir el poder para derrotar a un hombre llamado Narako, un monstruo que le puso una maldición a su abuelo y que su padre y él heredaron, lo cual es un agujero en su mano que puede absorber todo, hasta incluso a él, y matarlo. Cuando Inuyasha y Aome lo atrapan, él les cuenta el motivo por el que reúne los fragmentos y sobre quién es Narako, y al saber de que este puede cambiar su forma a la que quiera, Inuyasha se da cuenta de que fue él quien los traicionó a él y a Kikyo, transformándose en él para atacar a Kikyo y robar la perla, y transformándose en ella para atacarlo y querer matarlo. Al tener cada uno motivo para destruir a Narako, Miroku se une a ellos en su viaje para llegar a este poderoso ser y derrotarlo. Cabe resaltar que Miroku es un monje demasiado mujeriego, ya que en cada momento que puede toca a las mujeres o les pide que tengan un hijo con él, algo que se ve mucho a lo largo de las temporadas. Quisiera pedirle un pequeño favor. ¿Podría tener un hermoso hijo conmigo? ¿Por qué me pides eso? Más adelante, se encuentran con un pintor que se dedica a usar fragmentos de la perla para darle vida a sus creaciones hechas de tinta y sangre. Un terrateniente, al saber esto, lo ataca para robarle el fragmento. Este se defiende con un ejército de monstruos hechos de tinta. Inuyasha y los demás involucrados en esto salvan al terrateniente y derrotan al ejército de monstruos, muriendo el pintor a manos de su propia creación cuando les ofrece su sangre. Aquí recuperan otro fragmento de la perla. No puede ser. Oigan, ¿quién se lo quedará? Oye, no se pregunta eso. Es que el monje Miroku nos salvó la vida. Señorita, opino que se quede con él. Luego, pasamos a conocer a Narako, quien en el momento en el que lo vemos, le ofrece un brazo nuevo a Sesshomaru, que lo volvemos a ver nuevamente, ya que como recordarás, este perdió su brazo cuando se enfrentó a Inuyasha por el colmillo de acero. En este brazo humano va incrustado un fragmento de la perla, lo cual permite a Sesshomaru poder tocar la espada de Inuyasha. Con este brazo podrá usar la espada que tanto desea, señor Sesshomaru. Cuando los encuentra y les quita la espada, podemos ver el increíble poder que esta tiene, y que Sesshomaru puede hacer con solo moverla. Miroku intenta ayudar a Inuyasha, absorbiendo los monstruos que atrae Yaken, el sirviente de Sesshomaru, pero este es atacado y envenenado por unos insectos que Narako también le dio a Sesshomaru. Al ver esta situación, Aome le lanza una flecha a Sesshomaru, pero falla, dándole la espada, lo cual hace que esta pierda sus poderes. Gracias a eso, Inuyasha recupera su espada, y Sesshomaru, al no poder pelear con él, se retira. Cuando se iba alejando, se da cuenta de que el brazo está comenzando a matarlo, así que se lo quita y lo lanza, recuperando así uno de los insectos de Narako, el fragmento de la perla. Regresando a Inuyasha, al ver el peligro que corre Aome, la abraza por primera vez y en el abrazo le quita el fragmento que tiene y le empuja por el pozo regresándola a su mundo, y ella sin poder regresar dado que ya no tiene los fragmentos, los cuales le daban el poder para poder viajar entre las épocas. Del otro lado del pozo está el lugar a donde ella pertenece. Después de eso, Inuyasha, Miroku y Shippo se encuentran con un monstruo llamado Ryokan, el cual posee un fragmento de la perla dado por Narako, esto para que destruya a Inuyasha. Este, al ser bastante débil y temerle a ser absorbido por el agujero de Miroku, huye, pero más tarde Narako le implanta otro fragmento haciéndolo todavía más fuerte, mientras que en la época de Aome no hay mucho de qué hablar, ya que solamente es invitada por el mismo chico llamado Hoyo, el cual está interesada en ella. Sin embargo, al pensar que Inuyasha está en peligro, intenta regresar pero no puede. En cuanto a Inuyasha, tiene que pelear ahora contra los lobos que expulsa Ryokan con los nuevos poderes que tiene. Shippo, al temer que le quiten los fragmentos que tiene, sale huyendo hasta llegar al pozo que conecta los mundos, cayendo hasta lo profundo y soltando los fragmentos. Gracias a esto, Aome regresa otra vez y ayuda a Inuyasha a derrotarlo. Luego, junto con la anciana Kaede, se encuentran con Narako. En ese momento, la anciana Kaede habla sobre la existencia de Onizumo, un ladrón que vivía en una cueva inmóvil por unas graves heridas. Este era ayudado y atendido por Kikyo, del cual al parecer se enamoró profundamente. Sin embargo, sus intenciones no eran buenas. Es por eso que con
toda la maldad que tenía, atrajo a miles de demonios y monstruos, los cuales se fusionaron con su cuerpo e hicieron que naciera el famoso Naraku, quien posee una quemadura en forma de araña en la espalda, dando a entender que una parte de Onigumo sigue vivo dentro de él. Este cuenta que atacó a Kikyo y a Inuyasha por los celos que tenía, ya que no aceptaba lo que Kikyo quería hacer con la perla a Inuyasha. Es por eso que hizo que se traicionaran y mataran uno al otro. Después de contar eso, lanza un veneno por todo el lugar, el cual Inuyasha logra disolver con su espada. Al ver esto, Naraku escapa, no sin antes ser atacado por Inuyasha, rompiéndole solamente la ropa y mostrando la quemadura que lleva en la espalda. Tú fuiste el maldito que nos tendió esa trampa. Tú fuiste quien nos engañó e hiciste que nos matáramos el uno al otro. Luego de eso, en otro capítulo, vemos de nuevo a la Kikyo de barro, dándonos a entender que no murió cuando cayó del acantilado el día que resucitó. Esta se encuentra viviendo en una aldea ahora, pero a través de unas serpientes voladoras, recoge las almas de mujeres casi muertas y tristes para seguir viviendo. Cuando un monje la intenta mandar al descanso eterno, esta lo mata, demostrando que todavía tiene el poder que tenía en vida. Inuyasha, al enterarse que sigue viva a través del ayudante del monje que mató, sale corriendo a encontrarla. Aome, al separarse de Shippo y Miroku, camina sola por el bosque hasta llegar a encontrarse con Kikyo, quien la atrapa y la mantiene ahí hasta que aparece Inuyasha. Cuando él la ve, queda totalmente perdido, no puede ver ni oír a Aome, que se encuentra atrapado a su lado. Kikyo lo besa y lo hace prometer que se dejará llevar a donde sea que ella quiera. Aome se da cuenta de que comienza a sentir nuevas cosas al ver lo que sucede frente a sus ojos y comienza a gritarle cuando ve a Kikyo tratando de llevarse a Inuyasha al infierno junto con ella. Después de tanto, Inuyasha logra escuchar y ver a Aome. Cuando lo logra, se aparta de Kikyo y va a salvarla. Ella, al ver esto, se siente frustrada y decepcionada al ver que él prefiere más a Aome que a ella, y desaparece en ese mismo instante. Más tarde la vemos que llega con la anciana Kaede, su hermana menor, quien le cuenta todo el origen e historia de Onigumo y Naraku. Después de eso desaparece y decide vagar por el mundo, esperando el día en que pueda matar a Inuyasha. ¿Por cuánto tiempo más vagarás por este mundo, hermana? Pasado esto, conocemos a Sango, una mujer exterminadora proveniente de una aldea y familia de exterminadores. Esta también anda en busca de los fragmentos de la perla de Shikon para poder purificarla. Ella junto con su familia son contratados para exterminar a un monstruo que amenaza un palacio. Lo que ellos no sabían es que esta era una trampa por parte de Naraku, ya que después de exterminar un monstruo por el que los contrataron, el hermano de Sango, Kohaku, es controlado, haciendo que mate a toda su familia y amigos, incluso hiriendo casi de muerte a su hermana, después de morir gracias a las flechas que le son clavadas por creer que se había vuelto loco. Aquí se descubre que Naraku tomó la apariencia del hijo del terrateniente de este palacio y que además se robó la estructura para usarla como guarida. Sango, después de ser enterrada creyendo que había muerto, sale de la tierra todavía viva. En ese momento, Naraku, el cual fingía su apariencia, la ayuda, y al escuchar cómo una marioneta de este le dice a Naraku que Inuyasha destruyó la aldea de los exterminadores, ella sale en busca de él, sin saber que quien tuvo la culpa en verdad de esa matanza fue Naraku, o sea, la persona que la ayudó en aquel palacio. Cuando ella lo encuentra, lo enfrenta y no los escucha, creyendo que en verdad fue él quien destruyó la aldea. Pero cuando comienza a perder fuerza, aparece Naraku, quien le arrebata de la mano el fragmento a Aome y también el que le dio a Sango. Cuando esto sucede, Inuyasha lo enfrenta destruyendo la marioneta que le había enviado y recuperando la perla. Sango, después de eso, les cree que no fueron ellos los que mataron a todos los de la aldea, sino fue Naraku, junto con su ejército de monstruos. Cuando llegan a la aldea, después de sepultar a los muertos y ayudar a Sango a recuperarse, ella los lleva al lugar de origen de la perla de Shikon y les cuenta su historia. La perla fue creada como resultado de la batalla entre la gran sacerdotisa Midoriko y cientos de monstruos, dando origen a la tan preciada perla. Tras una larga lucha, ella reunió las almas de todos los monstruos que se encontraban en el momento y los purificó, sellando a todos en la pureza de su corazón. Su poder espiritual era tan poderoso que se decía que podía destruir o purificar a 10 monstruos de una sola vez. Luego de 7 días y 7 noches de lucha, Midoriko se dio cuenta de que no podía destruir a todos los demonios y antes de ser devorada por las fauces de los monstruos que combatía, utilizó las últimas energías que quedaban en ella para matar a ambos y crear de esa manera la perla de Shikon, que emergió de su pecho. Dentro de la perla, su alma y las almas de los monstruos que selló aún continúan peleando. El estado de esta batalla es influenciado por la persona que posea la perla. Es por eso que puede ser manipulada por cualquiera. También resaltó que esta también es llamada la esfera de las 4 almas, ya que en su interior cuenta con el valor, la amistad, la sabiduría y el amor respectivamente. Esta, al provocar demasiados desastres, fue dada por unas personas a la sacerdotisa
sacerdotisa Kikyo para que cuidara de ella y la purificara. Después de contar esto, todos los regresan a la aldea, en donde más tarde el anciano Myoga roba la perla junto con Kirara, mascota y acompañante de Sango, y van a conocer el lugar en donde esta nació. Al soltarla por accidente, cae entre los restos de monstruos y estos resucitan y lo atacan. Luego es salvado por Inuyasha, quien le quita la perla y regresan. Sin embargo, en ese momento nos damos cuenta de que al parecer Kirara, la acompañante de Sango, también era acompañante de la sacerdotisa Midoriko, y después de ver esto, Sango decide acompañarlos para vengar la muerte de todos sus familiares y amigos, siendo ya varios los que desean destruir a Naraku. Cuando iban en camino en busca de más fragmentos, se encuentran con un espíritu del agua que había encerrado a la deidad de este y lo había reemplazado. Cuando Ome y los demás se dan cuenta de que este se come a los niños de la aldea, deciden acabar con él. Cuando llegan, Inuyasha le enfrenta, mientras que Miroku y Sango rescatan a la verdadera espíritu del lago. Gracias a ella, logran derrotarlo y salvar a los aldeanos de esta aldea. Después, cuando continúan su viaje, llegan a una aldea en donde Miroku, por andar de mujeriego, es engañado y atacado por una mantis gigante, la cual le hace una herida por la que regresa a su casa al parecer, para que un anciano confiable se la cure. Cuando está aquí, el anciano es poseído e intenta matarlo. Este es controlado por un monstruo enviado por Naraku para que se deshaga de él, pero no lo consigue, ya que más tarde llega Inuyasha a salvarlo, y es aquí en donde usa por primera vez mucho del poder que posee la espada, para derrotar a los seres malignos que los atacan. Aquí también descubrimos que el padre Miroku murió absorbido por el agujero, es por eso que él busca a Naraku para destruirlo y quitarse esta maldición. Toda la familia de Miroku. A lo que me refiero es que si lo derrotan, esa maldición se desvanecerá y la vida de Miroku se salvará. Más adelante se enteran de que un niño llamado Kohaku ha matado a todos los habitantes de una aldea, y cuando llegan a esta, él los intenta matar también. Este fue resucitado y es manipulado por Naraku, quien le puso un fragmento de la perla en la espalda para regresarle la vida. Cuando Sango intenta recuperarlo, es llevada con Naraku, quien le ordena robarle el colmillo de acero a Inuyasha para dejar vivir a Kohaku, su hermano menor. Y luego de decir esto, desaparece y Sango regresa con sus amigos. Más tarde, cuando se encontraban durmiendo, Sango intenta robarle la espada a Inuyasha, pero no puede. Necesito que robes el colmillo de acero a Inuyasha. Y de esa forma es como dejaré vivir a Kohaku por la eternidad. Después, Kohaku y muchos monstruos los rodean, en donde Inuyasha peleando pierde la espada. Sango la toma y se la lleva a Naraku, en donde la engaña y la hace pelear contra su propio hermano. Él la hiere y casi la mata, pero Aome y los demás logran llegar a salvarla. Gracias a una flecha lanzada por Aome, Naraku se da cuenta de que es la reencarnación de Kikyo y la toma como una persona más a la que hay que matar. Luego de eso desaparece, llevándose a Kohaku junto con él, dejando sola y herida a Sango, quien es ayudada por sus amigos cuando ellos desaparecen. Debe ser muy difícil para ti. Pero todo estará bien, mi amiga Sango. Después de pasar por lo último, deciden tomarse un descanso. En eso están cuando se dan cuenta de que Kirara se encuentra un poco enferma gracias a la pelea que tuvo con Naraku. Así que Aome e Inuyasha salen en busca de unas plantas medicinales. A eso van cuando se encuentran con unos aldeanos que empiezan a atacar a Jinenji, un hombre mitad bestia que vive y trabaja en el campo honradamente y no le hace ningún mal a nadie. Los aldeanos creen que él es quien se ha comido a varias personas del lugar, razón por la que Aome e Inuyasha van a atacarlo, pero al ver cómo y quién es, deciden defenderlo. Al anochecer, los aldeanos intentan matarlo, pero en eso estaban cuando aparece el verdadero monstruo que los estaba atacando. Aome, al estar en peligro, es defendida por Jinenji, quien también salva de morir a los demás aldeanos, derrotando ese monstruo, ganándose así el respeto de todos los aldeanos y dándoles también las plantas medicinales que buscaban. Arriba ese ánimo, Jinenji, debemos reparar nuestro hogar. Queremos ayudarles. Luego de eso, volvemos a ver a Kikyo en otra aldea, en donde es buscada para ayudar a un hombre que lo necesita. Cuando llegan, Naraku y Kikyo se encuentran, aunque ella todavía no sabe quién es él. Luego él la retiene, pero aún así ella escapa. Después vemos a Inuyasha entrando a una cueva en donde detecta un gran poder maligno. En ese lugar se está llevando a cabo una pelea para encontrar el monstruo más fuerte, el cual será utilizado por Naraku para recuperar sus poderes. Inuyasha comienza a pelear con un monstruo sin saber esto. Kikyo llega al lugar y entra a la cueva. Después de unas dificultades, detiene a Inuyasha y finaliza el conjuro que se encontraba ahí. Luego de eso, Naraku absorbe todos los poderes del monstruo ganador y se los incrementa él mismo. Luego Kikyo es secuestrada por Naraku, quien no enfrenta a Inuyasha y se la lleva al palacio de este, en donde
donde Naraku le pone un fragmento de la perla a un alma que recibe Kikyo para así poder controlarla. Mientras esto pasa, Inuyasha, Aome y los demás van en rescate de Kikyo al parecer, pero al entrar a un campo de ilusiones viven diferentes momentos cada uno. Inuyasha recuerda el día en que Kikyo le dijo que lo odiaba y le clavó la flecha que lo durmió mucho tiempo. Miroku tiene la ilusión de que es absorbido por su propio agujero que tiene en la mano. Shippo se encuentra perdido sin nadie a su lado. Sango se encuentra con Naraku y su hermano, mientras que Aome no tiene ninguna ilusión y llega a donde está Kikyo. Esta al verla la atrapa y le quita el fragmento que lleva, purificando también ante ella el fragmento que le puso Naraku. Luego la mete a un pozo profundo en donde sí tiene una ilusión, la cual es ver a Inuyasha y Kikyo besándose frente a ella. Luego llega Inuyasha a rescatarla y Kikyo desaparece, para luego reaparecer con Naraku y entregarle el fragmento que le quitó a Aome, diciendo que cuando él junte todos los fragmentos podrá derrotarlo. Naraku, el hombre mitad bestia. Estás denominándome como un hombre mitad bestia. Y en el último capítulo de la temporada, titulado Colmillo de Acero y Colmillo Sagrado, a primera instancia vemos a Sesshomaru buscando a un tal Totosai, forjador de espadas. Este se encuentra con Inuyasha junto con el anciano Myoga para contarle que él crió la espada Colmillo de Acero y hacerle pruebas sobre si en verdad la puede manejar como su padre lo quería. En eso estaban cuando llega Sesshomaru a atacar a Inuyasha y a obligar a Totosai a que le haga una espada poderosa como el Colmillo de Acero. En ese momento, él cuenta que la espada que lleva Sesshomaru está hecha con otro colmillo del padre de ambos. Este explica que Colmillo Sagrado tiene el mismo poder que Colmillo de Acero, pero la diferencia es que esta está hecha para dar vida, mientras que la otra para destruir. Ellos escapan y vemos más tarde a Sesshomaru derrotar a un monstruo para quitarle el brazo y regresar por el Colmillo de Acero. Aparece otra vez y enfrenta a Inuyasha, dando así final a la temporada número 1. Hoy terminaremos con esto. Siempre y cuando no logres hacer el viento cortante. Y así es como llegaríamos al final de este video. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. Hasta la próxima. Ante ti, como alguien de duro corazón. El tiempo pasó, me arrepentí. Ahora pediré tu perdón.